Antoine Laurent Lavoisier. Su trabajo hizo posible que la química se liberara definitivamente de su pasado alquímico. Lavoisier ha pasado a la historia de la ciencia por el conjunto de una obra colosal. Algunos autores afirman que antes de él la ciencia química no existía, si se exceptúan las aportaciones del gran enciclopédico británico Robert Boyle entre 1627 y 1691. Esto no es del todo cierto, aunque tampoco es totalmente falso. Y como dije anteriormente, Lavoisier ha pasado a la historia de la ciencia por el conjunto de una obra colosal. Antoine nació el 26 de agosto de 1743 en Francia, hijo de una familia adinerada de París, su padre abogado y su madre hija de un abogado. Su esposa, Marie Paulze, con quien se casó en 1771, fue además su estrecha colaboradora e incluso tradujo al inglés los artículos redactados por su esposo. Un año antes, se había ganado una merecida reputación entre la comunidad científica de la época al demostrar la falsedad de la antigua idea sostenida incluso por Robert Boyle de que el agua podía ser convertida en tierra mediante sucesivas destilaciones. Orientado por su familia en un principio a seguir la carrera de Derecho, Antoine Lavoisier recibió una magnífica educación en el Colegio Mansarino, en donde adquirió no solo buenos fundamentos en la materia científica, sino también una sólida formación humanística. Lavoisier ingresó luego a la Facultad de Derecho de París, donde se graduó en 1764. Por más que en esta época su actividad se orientó sobre todo a la investigación científica, siguió los cursos de matemática, astronomía de la Caillet y los de química y botánica de Larouche y Bernard Jussieu. A pesar de su juventud, llevó una vida bastante retirada. Su primer interés se centró en la geología y realizó un trabajo loable en ese campo, pero pronto se dedicó a la química, que se convirtió en la pasión de su vida. En 1776 recibió la medalla de oro de la Academia de Ciencias Francesa por un ensayo sobre el mejor método de alumbrado público para grandes poblaciones. Tal estudio le había costado semanas enteras de aislamiento en la oscuridad para hacer sensibles sus pupilas a las mínimas diferencias de intensidad de varias fuentes de luz. Con el geólogo J.E. Gothard, confeccionó un atlas mineralógico en Francia. En 1768 presentó una serie de artículos sobre el análisis de muestras de agua y fue admitido en la Academia de Ciencias, de la que sería director en 1785 y tesorero en 1791. A diferencia de otros científicos de su tiempo, como Cavendish, por ejemplo, Lavoisier no era un tímido investigador de laboratorio, sino que llevó una vida pública muy ocupada, y fue precisamente esa implicación de los asuntos públicos lo que convocaría su caída. Cuando tenía 25 años, en 1768, invirtió una gran suma de dinero en la Ferme Generale, una operación privada para recaudar impuestos alentada por el gobierno francés. Años después, se casó con la hija de 14 años de uno de los ejecutivos de Ferme. Fue un matrimonio concertado, pero durante muchos años resultó feliz y productivo. Su esposa Anna Marie era tan inteligente como hermosa, y en sus primeros años nunca fueron tan felices como cuando trabajaban en el laboratorio. Con el paso de los años, y con su marido pasando demasiado tiempo ausente debido a los negocios, Anna Marie encontró consuelo en los brazos de uno de sus amigos. No obstante, siguieron teniendo una relación cordial. Anna Marie, de varios años menor que él, fue una ayudante incansable y perseverante para todos los experimentos científicos de su marido, a quien se le critica que muchas veces no fue muy sincero respecto a los logros de sus colegas, por lo que no era bastante rápido en reconocer el trabajo de otros o la contribución que hicieron los demás a sus descubrimientos. Y esto lo condujo a amargas disputas con sus compañeros,
que creían que sus trabajos no recibían un apropiado reconocimiento. Lavoisier logró construir un completo y moderno laboratorio, posiblemente uno de los mejores del mundo, gracias a los impuestos que cobraba a los pobres, como ya lo mencioné. Su éxito, sin desmerecer su gran capacidad científica, se debe en gran medida a la calidad de sus instrumentos, sobre todo los de medición de peso, que lo llevaron a obtener mediciones de una excelente exactitud. Este lugar, que se convirtió en un gran lugar de encuentro tanto para los principales científicos franceses como para las celebridades que visitaban al país, como Franklin, inventor del pararrayos, y Thomas Jefferson, protagonista de la independencia de las colonias americanas. Podemos resaltar que entre los formadores de Lavoisier se encuentra el astrónomo Nicolas Louis de Lacaille, Jean Etienne, geólogo y mineralogista, Guillaume François, que fuera químico, Bernard Jousseau, botánico, y Etienne Condillac, filósofo y lógico. La revolución científica de los siglos XVI y XVII arrinconó muchas antiguas creencias y dejó atrás disciplinas de la larguísima tradición como la alquimia. Pero pese a las numerosas aplicaciones prácticas y a los conocimientos acumulados, en la segunda mitad del siglo XVIII la química seguía siendo un saber más empírico y especulativo que una verdadera ciencia. A menudo los investigadores se limitaban a anotar y a describir cuidadosamente sus técnicas y experimentos, sin que ello resultase la enunciación de las leyes universalmente válidas que explicasen los fenómenos estudiados. Los químicos habían demostrado que cuando se evaporaba agua destilada en recipientes de vidrio, se obtenía un pequeño residuo térreo, que atribuían a la transformación del agua en tierra. Lavoisier colocó dentro de un recipiente de vidrio llamado pelícano una cantidad pesada de agua destilada 8 veces. Calentó durante 101 días entre 60 y 70 grados. Observó la aparición gradual de una masa sólida. Cumplido este tiempo, enfrió y pesó de nuevo el recipiente, y no encontró variación en el peso. Pesó la cantidad de agua y la cantidad de materia sólida formada en el pelícano. Después de realizar algunos procedimientos de control, concluyó que el residuo encontrado provenía del vidrio del pelícano y no del agua. En este experimento, Lavoisier trabajó en forma cuantitativa a un altísimo nivel, utilizando a fondo la balanza. Tal experiencia fue, de paso, la primera de las sucesivas confirmaciones del principio de la conservación de la materia obtenidas por Lavoisier. La hipótesis no era desconocida entre los científicos, pero chocaba con las ideas tradicionales e incluso con nociones que parecían empíricamente evidentes, como el crecimiento de una semilla era debido a la creación de materia, o que la combustión consistía en la destrucción de una parte de la misma. A partir de 1772, la especulación acerca de la naturaleza de los 4 elementos tradicionales, aire, agua, tierra y fuego, llevó a Lavoisier a emprender una serie de investigaciones sobre el papel desempeñado por el aire en las reacciones de combustión. De los numerosos experimentos que llevaría a cabo para esclarecer la cuestión, el primero con trascendentales consecuencias se centró en una de las sustancias que aumentaban de peso por la combustión, el estaño. Después de calentar con fuego en un recipiente herméticamente cerrado que contenía estaño, Lavoisier constató que efectivamente se había incrementado el peso del metal, pero que el peso total del recipiente y su contenido no había variado, y que el incremento de peso del estaño correspondía exactamente con la disminución del peso del aire. Lavoisier escribió 2 obras capitales, La nomenclatura y los tratados elementales de química, que simplificaron y dieron forma moderna a esta rama de la ciencia. Definió y enumeró 55 elementos,
entre ellos el oxígeno y el hidrógeno. De hecho, la química moderna se funda sobre estas obras. Las expresiones sencillas y racionales de que se sirve hoy la química y su método de nomenclatura derivan en gran parte del esfuerzo desarrollado por Lavoisier y algunos de sus colaboradores para librar a dicha ciencia de las expresiones herméticas o ambiguas que constituían el residuo natural de un largo periodo de sueños e ilusiones alquimistas. Lavoisier organizó con este fin reuniones en su laboratorio químico de París, al que asistían el químico Claude-Louis Berthollet, el dramaturgo y orador Antoine Fourcroy y el aficionado Huiton Morveau, que había ido precisamente a París para presentar su proyecto de nomenclatura simplificada. En 1787, el nuevo método de nomenclatura química fue presentado a la Academia de Francia, y pocos años después, especialmente tras la publicación del Tratado Elemental de Química de Lavoisier en 1789, aquella intuitiva y novedosa terminología triunfó completamente. El método de nomenclatura química divide las sustancias en elementos y compuestos, siguiendo un concepto ya introducido por Robert Boyle. Entre los elementos se encuentran el oxígeno y el hidrógeno y el nitrógeno, cuya denominación es debida a Lavoisier y que intervienen en la combustión del aire y del agua, dos de los 4 elementos que desde la antigua Grecia y durante más de 2000 años se habían conceptuado como sustancias simples. Se incluye también entre los elementos el azufre, el fósforo y los metales, contrariamente a lo que establecía la teoría del flogisto, mientras que los ácidos fosfórico y sulfúrico, así como los óxidos metálicos que eran considerados simples, quedaron definitivamente clasificados como compuestos. Lavoisier y sus colaboradores dividieron los compuestos en 2 grandes clases, los binarios y ternarios. A los binarios pertenecen los ácidos, cuyos nombres se forman con 2 palabras, una común, ácido, y otra particular para cada uno, ácido carbónico, ácido sulfúrico, etc. Para aquellos ácidos de un mismo elemento que contienen una cantidad menor de oxígeno, la terminación ico se transforma en oso, como la denominación de ácido sulfuroso. Los compuestos oxigenados de los metales que como bases se oponen a los ácidos reciben el nombre genérico de óxidos, que queda especificado con la indicación del nombre del metal que interviene en la combinación, por ejemplo, óxido de plomo. Son también binarios los sulfuros, fosfuros, carburos y los compuestos de 2 metales, mientras que en los ternarios se incluyen las sales conocidas en aquel tiempo, a las que se le aplicaba la misma terminología de hoy. Lavoisier ignoraba el trabajo que Joseph Priestley estaba realizando en Inglaterra. Priestley había descubierto que había muchos tipos de aire, y el aire atmosférico se componía de una mezcla de diferentes gases. En su visita a París en agosto de 1774, Priestley mostró a Lavoisier que si se calientan algunos restos de mercurio calcinado en un recipiente cerrado, estos se transforman de nuevo en mercurio sin necesidad del carbón. Claramente, esta relación no necesitaba el flogisto. Más aún, el gas que se recogía en el recipiente podía soportar la combustión y era mejor que el gas corriente. Experimentos similares con metales como el mercurio y el platino, y con otros elementos como el fósforo y el azufre, lo llevaron a establecer un nuevo concepto de combustión y a describir con exactitud la naturaleza del aire. A partir de los trabajos previos de Joseph Priestley, Lavoisier acertó a distinguir entre un aire que no se combina con el combustible tras la combustión o calcinación, es decir, el nitrógeno, y otro que sí lo hace, al que denominó oxígeno,
Oxígeno de la palabra genea, productor de ácido. El aire, entendido desde la antigüedad como uno de los 4 elementos, no era en consecuencia una sustancia simple, sino una mezcla de 2 gases, cuya proporción calculó con relativa precisión. Él decía que contenía 73% de hidrógeno y 27% de oxígeno, aunque en la realidad es 78% de hidrógeno y 21% de oxígeno. Defensa antiflogisto de Lavoisier. Él consideraba que las sustancias solo arden en aire puro, es decir, el aire deflogisticado de Priestley. Los no metales, tales como el azufre, fósforo y carbono, al quemar producen ácidos, y por este motivo el gas se llama oxígeno, que viene de la palabra griega engendrador de ácido. Consideraba además que los metales por combustión producen cales con absorción de oxígeno, y que la combustión no es de ningún modo un proceso debido al escape del flogisto, sino a la combinación de esta sustancia combustible con el oxígeno. Lavoisier presentó un informe a la Academia en el que aseguraba que el factor clave de la combustión era el aire puro de Priestley, pero sin mencionar a Priestley para nada. Esta actitud disgustó mucho a Priestley, pero es solo una anécdota, pues en esa época Lavoisier ya presentaba y demostraba su teoría frente a los más destacados científicos del mundo. Él también demostró que el azufre ganaba peso cuando se quemaba en lugar de perder peso según las leyes anteriores. Él tuvo algunas dificultades. Entonces él, por ejemplo, tomaba el metal como el zinc y lo disolvía en ácido para dar el aire inflamable. Él se preguntaba de dónde provenía este aire inflamable. Una explicación, según la teoría del flogisto, era la siguiente propuesta: que el metal que estaba formado por cal y el flogisto más el ácido producía una sal que en este caso, según el flogisto, era cal más ácido, más lo que ellos llamaban el flogisto, es decir, el aire inflamable. La solución del problema Lavoisier la planteó así: pues con el descubrimiento de la composición del agua, por ejemplo, si colocásemos zinc y agua, se formará el correspondiente óxido de zinc más un gas. Y si este óxido de zinc se le añade ácido, se formará una sal. Con este experimento se señala que ese gas emanado de la reacción del zinc con el agua proviene de la descomposición del agua y es el hidrógeno. Una de las contribuciones más importantes de la química es la ley de la conservación de la masa. En la transformación o transferencia de energía están presentes en todos los cambios físicos o químicos. ¿Qué ocurre con la materia? ¿Se conserva la masa de la materia involucrada en el cambio? En 1756, el ruso Mikhail Lomonosov y en 1783, el francés Antoine Lavoisier encontraron una respuesta negativa a este interrogante. Lo que ocurría era que algunos gases que se producen en la reacción, como por ejemplo el dióxido de carbono, no se tenían en cuenta al establecer la masa de los productos. Si por el contrario la masa de estos gases se hubiera medido junto con el de la ceniza, la masa total de los productos hubiera sido la misma que la de los reactivos. Ambos científicos establecieron que la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En la actualidad, numerosos experimentos corroboran la denominada ley de la conservación de la masa, cuyo enunciado es el siguiente: en un sistema cerrado, la masa total permanece constante independientemente de las transformaciones físicas o químicas que se produzcan en este sistema.
En la lámina se muestra literalmente la ley de la conservación de la masa. Porque nada se crea en los procesos, sean estos naturales o artificiales, y puede tomarse como un axioma que todo proceso existe igual cantidad de materia, antes y después del mismo, permaneciendo constantes la cantidad y la naturaleza de los principios que intervienen, siendo todo lo que sucede solo cambios y modificaciones. Toda la técnica de las experiencias de química se fundamenta en este principio. Debemos siempre admitir un balance o una igualdad exacta entre los principios que constituyen el cuerpo en examen y los que forman los productos del análisis mismo. Antoine Lavoisier. En la lámina se muestra una forma pictórica de Lavoisier en su laboratorio y se muestra además uno de los equipos más utilizados por Lavoisier de destilación. Lavoisier también efectuó investigaciones sobre la fermentación y sobre la respiración animal. De los resultados obtenidos tras estudiar el intercambio de gases durante el proceso de respiración en una serie de experimentos pioneros en el campo de la bioquímica, concluyó que la respiración es un tipo de reacción de oxidación similar a la combustión del carbón, lo cual se anticipó con las posteriores explicaciones del proceso clínico de la vida animal y vegetal. Para este trabajo contó con la ayuda del famoso científico francés Pierre-Simon Laplace. Lavoisier y Laplace dejaron sentado uno de los principios fundamentales de la termoquímica. Ambos científicos descubrieron que la cantidad de calor necesaria para descomponer un compuesto es igual a la cantidad de calor liberada durante la formación del mismo, a partir de sus elementos. Esta línea de investigación sería desarrollada más tarde en la década de 1830 por el químico ruso Hermann Henry Hess. Lavoisier fue asimismo un destacado personaje de la sociedad francesa de su tiempo. De ideas moderadas, desempeñó numerosos cargos públicos en la administración del Estado. Si bien su vinculación con el impopular Fermet General, un organismo privado de recaudación de impuestos, le supuso la enemistad con el revolucionario Marat. Un año después del inicio del terror, en 1794, un tribunal revolucionario lo condenó a la guillotina tras un juicio de tan solo unas horas. El presidente del tribunal revolucionario que condenó a la guillotina el 8 de mayo de 1794 en la Plaza de la Concordia de París, Antoine Lavoisier, expresó la siguiente frase: «La República no necesita de sabios». La revolución que supuso para la química la obra de Lavoisier permitió desarrollar la investigación de las leyes de las combinaciones químicas, investigación que se llevó a cabo como había enseñado el químico francés, aplicando su rigurosa metodología de mediciones cuantitativas y utilizando como instrumento fundamental la balanza, pero también midiendo volúmenes, presiones y temperaturas. Apenas 2 décadas después de la muerte de Lavoisier, la teoría atómica de Dalton y la hipótesis de Avogadro proporcionaron los conceptos necesarios para justificar los resultados obtenidos experimentalmente sobre las combinaciones químicas, estableciendo las fecundas bases sobre las que la química desplegaría su imparable progreso.